¿Cuál es el costo de las mentiras? No es que las confundas con la verdad. El verdadero peligro es que si oímos suficientes mentiras ya no reconoceremos la verdad en absoluto. Valery Legasov, en serie de Chernobyl. Chernobyl no es solo un nombre de una ciudad, es el símbolo de un recordatorio brutal de lo que sucede cuando la verdad es ignorada, cuando la arrogancia pesa más que la ciencia y cuando un solo error humano puede convertirse en una catástrofe global. En 2019, la serie Chernobyl de HBO Max nos transportó a esa madrugada del 26 de abril de 1986. Revivimos el miedo, el heroísmo, la traición y el dolor humano como nunca antes. Pero, ¿qué tan real fue todo aquello? ¿Cómo funciona realmente un reactor nuclear? ¿Qué errores provocaron el desastre? ¿Y por qué la Unión Soviética trató de ocultar la magnitud del accidente? Hoy analizaremos paso a paso la historia que la serie nos cuenta, comprenderemos su contexto histórico y técnico, y recordaremos a las víctimas para que nunca sean olvidadas. Chernobyl era el nombre de una central nuclear ubicada en Pripyat, Ucrania, entonces parte de la Unión Soviética. La planta contaba con 4 reactores RBMK-1000. El reactor número 4, inaugurado apenas unos años antes, sería el escenario de uno de los peores desastres nucleares de la historia, por su diseño y por las decisiones que se tomaron aquella noche. El accidente afectó a Europa entera y sus efectos perduran hasta hoy. Reacción nuclear controlada. Los reactores nucleares obtienen energía mediante la fisión. Átomos pesados como el uranio 235 son bombardeados por neutrones, se dividen en átomos más pequeños y liberan calor. Junto con más neutrones se continúa la reacción. En los RBMK, el agua circula como refrigerante y el grafito actúa como moderador. El moderador frena los neutrones para que sean más eficientes en provocar fisión. Para controlar la reacción, el reactor usa barras que absorben neutrones, pero en RBMK las puntas de estas barras eran de grafito. Al insertarse, aumentaban brevemente la reactividad antes de reducirla. Este detalle fue fatal en la noche del accidente. El calor hervía agua, generaba vapor y movía las turbinas que producían electricidad. Así funcionaba la planta. Una tecnología que, bien operada y bien diseñada, podría ser segura. Pero en Chernobyl todo se alineó para que fallara. En la Unión Soviética, admitir errores era impensable. El sistema priorizaba la imagen del Estado por encima de la seguridad. Las fallas en el diseño del RBMK se conocían, pero fueron ignoradas por miedo a perder prestigio. La serie Chernobyl refleja este clima perfectamente. Una cadena interminable de mentiras, manipulación y ocultamiento que agravó la tragedia. 2 años después del desastre, el científico Valery Legasov se quita la vida, pero antes deja una serie de grabaciones que contiene verdades que el Estado quiso enterrar. Pripyat, 26 de abril de 1986, 1:23 am. Los bomberos llegan a apagar el incendio sin saber que entra en un edificio radioactivo. El reactor número 4 ha explotado, pero nadie puede o quiere comprenderlo. En la sala de control, Anatoly Ditalov niega que sea una explosión. Siguiendo la tendencia mentirosa del régimen soviético, solo informa que es un incendio. Incapaz de admitir que una catástrofe tan grande es posible, la central estaba dirigida por hombres entrenados para obedecer órdenes, no para cuestionar. Los operadores están confundidos. No hay manual para esto. El núcleo está en el aire. El grafito del reactor es visible en el suelo, pero nadie sabe lo que esto significa. Los dispositivos que tenían para medir la radiación solo llegaban hasta 3.6 röntgens por hora, aproximadamente 1 milisievert por hora. Ese es el límite superior que esos instrumentos podrían registrar. Para comprender la magnitud, el límite anual es de solo 1 milisievert, pero aquellos contadores solo decían 3.5, sin importar que la realidad fuera cientos o miles de veces peor. Esta falsa lectura inicial hizo que todos minimizaran la situación y pensaran que solo era un incendio. La radiación no tiene color, no tiene olor, pero mata. Y la exposición a dosis altas destruye el ADN, colapsa los órganos, quema desde dentro. Los primeros en acercarse al reactor están condenados. La radiación liberada es de entre 400 y 500 veces más que la bomba de Hiroshima. 400 a 500 bombas de Hiroshima al mismo tiempo.
La magnitud de esta catástrofe ha sido inimaginable, con una nube radioactiva que se dirige a Ucrania, Bielorrusia, Rusia y llega a Suecia, causando efectos inmediatos en la zona, muertes repentinas por síndrome de radiación aguda, enfermedades a largo plazo, cáncer de tiroides, leucemias, mutaciones genéticas, zonas inhabitables durante siglos. Pripyat es una ciudad ubicada al norte de Ucrania, a pocos kilómetros de la central nuclear de Chernobyl. Fue fundada en 1970 como una ciudad modelo soviética, pensada para albergar a los trabajadores de la planta y a sus familias. Desde sus inicios, Pripyat se diseñó como una urbe moderna y cómoda. Contaba con amplias avenidas, parques bien cuidados, escuelas, hospitales, centros deportivos, cine, tiendas y hasta un parque de atracciones que nunca llegó a estrenarse. En Pripyat la vida era próspera y apacible. Tenía unos 50.000 habitantes, en su mayoría empleados de la planta nuclear, y sus hijos. Los salarios y servicios en la ciudad estaban por encima del promedio soviético, y la energía nuclear se presentaba como el motor del progreso. Por ello, los habitantes vivían tranquilos, ajenos a cualquier peligro. La ciudad de Pripyat no fue evacuada hasta las 36 horas. Para entonces, muchos ya habían absorbido dosis letales. Una nube radioactiva comenzó a extenderse, pero en Moscú, el comité central solo quería silencio, imagen, control. Los residentes solo pudieron llevar lo imprescindible, creyendo que volverían en unos días, sin saber que nunca podrían regresar. Desde entonces, Pripyat ha quedado congelada en el tiempo. Los juegos del parque permanecen oxidados, los hogares vacíos y cubiertos por el polvo y la maleza. La ciudad atrapada en el momento exacto del desastre. Es hoy un símbolo poderoso del costo humano y ambiental de aquel accidente, y un recordatorio silencioso de una sociedad que desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Muchos no sabían lo que se enfrentaban, tocaban grafito del núcleo con las manos, respiraban aire contaminado, murieron días después, descompuestos desde adentro. Los bomberos y operadores que se acercaron al núcleo expuesto sin protección recibieron entre 6 y 16 sieverts, muriendo en días o semanas. Los síntomas aparecen: vómito, desmayos, quemaduras internas. En el hospital de Moscú, los trabajadores mueren uno a uno. Sus cuerpos son enterrados en ataúdes de zinc, sellados, irrecuperables. La escena más impactante de la serie muestra el amor y el horror. Una mujer abrazando a su esposo moribundo, sabiendo que cada segundo le roba vida a ella también. Vasil Ignatenko, uno de los bomberos, fue retratado en la serie junto a su esposa Lidumila. Una historia de amor destruida por la radiación. Su dolor es el de cientos de familias. Cuando la magnitud del desastre ya es innegable, Moscú decide enviar a dos hombres al epicentro del caos. Por un lado, Valery Legasov, químico nuclear, miembro de la Academia de Ciencias y un hombre acostumbrado a razonar desde los datos. Por el otro, Boris Cherevina, un burócrata curtido por décadas al servicio del régimen. Pragmático y escéptico ante cualquier cosa que no sea una orden directa al partido. Al llegar a Chernobyl, ambos hombres son recibidos por un paisaje que parece sacado de una pesadilla. El aire es pesado, la tierra y los árboles envenenados. La nube radioactiva que emana del reactor no solo es invisible, es letal. Legasov entiende desde el primer momento que está frente a una amenaza sin precedentes. Chervina, que llega esperando un simple incendio, queda impactado ante la magnitud de la mentira que le contaron. A medida que recorren las ruinas humeantes y las calles vacías de Pripyat, los informes que reciben son cada vez más siniestros. El núcleo del reactor está expuesto. La radiación es tan intensa que los instrumentos sencillos ya no pueden medirla correctamente, y bajo el edificio hay un depósito lleno de agua acumulada, por las tuberías rotas y el sistema de refrigeración colapsados. ¿Por qué esta agua es tan peligrosa? Porque el calor del material fundido del núcleo es tan intenso que, si llega a tocarla, produciría una explosión del vapor de una magnitud devastadora. Los cálculos de los científicos soviéticos, censurados, imprecisos, pero suficientes para comprender la amenaza, sugieren que una explosión secundaria lanzaría toneladas de material radioactivo a la atmósfera y arrasaría kilómetros a la redonda. El corazón de Europa quedaría contaminado por generaciones. Ahí es donde surge la necesidad de una acción inmediata y casi suicida. Hay que drenar el agua. Sin embargo,
las bombas eléctricas han dejado de funcionar y las válvulas solo pueden abrirse manualmente. Esto implica que alguien debe entrar en los sótanos inundados y sumergirse en agua que está a pocos metros de la zona más contaminada del planeta. Los ingenieros explican que es una tarea para unos pocos hombres, que deben bajar en trajes protectores rudimentarios y moverse rápido entre los corredores oscuros y anegados, sabiendo que cada paso que dan es un paso más cerca de una muerte prematura. Tres hombres dan un paso al frente sin dudarlo. Sus nombres: Alexei Ananenko, Valery Vaspalov y Boris Baranov, quedaron inmortalizados por su valor. Ellos entendieron que no solo salvaban su país, sino a millones de personas que nunca conocerían sus nombres. Los vemos en la serie sumergiéndose en la penumbra con solo una linterna en la mano, guiados por el sonido del agua y el instinto. Cada segundo que pasan en esa oscuridad es una cuenta regresiva. Sin embargo, consiguen su objetivo. Abren las válvulas y el agua comienza a drenar. La amenaza inminente queda contenida. El sacrificio de estos hombres es solo el primero de muchos, porque cuando la situación se estabiliza, queda un trabajo colosal por hacer. Una tarea que la URSS asignará a un ejército improvisado de trabajadores que pasará a la historia con un solo nombre: los liquidadores. Soldados, bomberos, mineros, pilotos, médicos, ingenieros. Cerca de 600 personas fueron movilizadas entre 1986 y 1990 para limpiar los escombros radioactivos, construir el sarcófago que sellaría el reactor destruido y descontaminar los pueblos y bosques. Se les llamó biorobots, porque, como las máquinas no resistían la radiación extrema, fueron ellos quienes tuvieron que sacrificar su salud. Muchos trabajaban sin la protección adecuada, creyendo que su exposición sería mínima. Otros sabían que lo que hacían les costaría años de vida y, a pesar de todo, cumplieron con su tarea. En una de las secuencias más crudas de la serie vemos a los biorobots subiendo a la azotea del reactor número 3, cada uno con solo 90 segundos para lanzar los fragmentos de grafito hacia el cráter humeante. Uno tras otro, corriendo entre escombros mareados por la radiación. 90 segundos, una pala. Una oración en voz baja. En ese tiempo recibían más radiación que una persona en toda su vida. La serie Chernobyl retrata este momento sin sensacionalismo, pero con un respeto profundo por quienes se jugaron la vida para evitar que la catástrofe fuera todavía mayor. Sin ellos, el mapa de Europa tal como lo conocemos habría cambiado para siempre. La historia de los liquidadores es la historia del sacrificio anónimo, un recordatorio poderoso de que incluso en los sistemas más represivos, en los momentos más oscuros, siempre hay quienes eligen actuar con honor y valentía. Hombres y mujeres que entendieron que su dolor presente salvaría al mundo que nunca verían. Pero ¿quién fue el culpable? En un reactor nuclear no debería explotar como una bomba. Para hacerlo tendría que alcanzar niveles de enriquecimiento de uranio altísimos, pero el RBMK, modelo soviético usado en Chernobyl, tenía un diseño peligroso. Sus barras de control con punta de grafito aumentaban la reactividad al ser insertadas, una falla conocida, pero jamás corregida. El reactor fue llevado a un estado inestable por una cadena de errores humanos cuando el operador Akimov activa el botón de apagado de emergencia AZ5. El desastre ya es inevitable. ¿Qué intentaban hacer? Probar si el reactor podría seguir enfriándose durante un corte de energía, usando la inercia de las turbinas, un experimento seguro, en teoría, pero fue realizado por personal sin preparación durante un cambio de turno y en condiciones inestables. Sus errores críticos desactivaron el sistema de seguridad, bajaron la potencia a niveles peligrosos y el reactor se volvió inestable. Insertaron las barras de control de golpe, lo cual aumentó la reactividad en lugar de reducirla. El resultado, una explosión brutal, no nuclear sino térmica, pero suficiente para destruir el reactor. Luego una segunda explosión expulsó material radioactivo a la atmósfera. La escena es histórica. Valery Legasov, ya profundamente afectado por el peso de los días en Chernobyl, es llamado a testificar. Lo que está a punto de decir desafía todo lo que el sistema soviético representa. Su voz es clara, sin titubeos, explica con precisión el experimento que condujo al desastre y paso a paso expone el corazón del problema: un reactor RBMK con un diseño inherentemente peligroso y defectos que fueron deliberadamente ignorados. Menciona la maldita punta de grafito en las barras de control
que aumentaba brevemente la reactividad en vez de reducirla. Habla del personal sin entrenamiento y del protocolo que convirtió a Chernobyl en una bomba de tiempo esperando su momento. Cada palabra que pronuncia es un desafío al régimen, y lo sabe. Sabe que su destino quedará sellado en ese momento. La URSS quería que el mundo creyera que todo había sido solo un error humano. Legasov revela que la verdadera causa es sistemática, es política. Los demás callan, muchos bajan la mirada, todos entienden que he cruzado una línea que no debía cruzarse en un sistema que premia la lealtad, no la verdad. Chernobyl no fue solo una falla técnica, fue el producto final de una cadena de mentiras, presiones y errores que comenzó mucho antes de esa noche. Un desastre que solo unos pocos se atrevieron a confrontar con honestidad. La URSS gastó miles de millones en ocultar la realidad, en reescribir informes, en censurar expertos, pero el tiempo es impecable. Los testimonios sobreviven, los documentos filtrados sobreviven, y en las ruinas cubiertas por el sarcófago que ahora encierra el reactor, la historia nunca dejó de hablar. En una escena final, la cámara permanece unos segundos en el rostro de Legasov, un hombre que asumió su destino para que la verdad viviera un poco más que él. Un recordatorio que el mayor sacrificio no es solo la propia vida, sino el valor de decir aquello que otros quieren enterrar. La serie HBO señala directamente a Anatoly Dyatlov, subdirector de la planta, como responsable inmediato por presionar al personal, pero la culpa es mayor. Diseño defectuoso del reactor RBMK, cultura soviética del ocultismo y la burocracia mezclada con ignorancia. Valery Legasov, científico que lideró la investigación, denunció la verdad, pero fue silenciado. Días después de testificar, se suicidó. Sus grabaciones son la base del relato que vemos en la serie, aunque algunos personajes son compuestos, como Ulana Komyuk, quien es la representación de todos los científicos que estuvieron ayudando a Valery Legasov en la investigación. El ambiente, el vestuario, los acentos, todo refleja fielmente la URSS de los años 80, mientras la tensión entre la verdad científica y el aparato estatal con maestría humaniza el dolor, sin morbo, con respeto. Pripyat es una ciudad fantasma. El reactor está cubierto por un nuevo sarcófago construido en 2016. Aún hoy la zona de exclusión es peligrosa, pero Chernobyl no es solo un sitio, es una advertencia. El desastre de Chernobyl no fue producto de una bomba, fue producto de una mentira que mató a miles y cambió la historia. Recordar Chernobyl es recordar que la verdad importa, que la ciencia no puede ser ignorada y que incluso en los peores momentos hay quienes arriesgan todo para salvar a otros. Nunca olvidaremos sus nombres. Si este video te impactó, compártelo que más personas conozcan la historia real detrás de Chernobyl y sobre todo, que nunca se repita.